a pesar de que tiene mucho que ver con las ciencias planetarias, la vamos a dedicar un poco a entender cómo los astrónomos observan el cielo. Esto es una clase de astronomía observacional. Y fundamentalmente vamos a repasar un poco qué es lo que vemos en el cielo, cómo interpretamos lo que vemos en el cielo, cómo hacemos mediciones en el cielo los astrónomos. Por eso puse aquí en primera página esta bellísima ilustración de Johannes Vermeer, que posiblemente es uno de los mejores ilustradores holandeses del siglo XVII, que justamente se llama El astrónomo. Johannes Vermeer hizo muchos de los retratos famosos de personajes como Copérnico, como Galileo, como Newton, y pueden ver la obra de Vermeer en internet, obviamente, pero a mí me encantan las ilustraciones de Vermeer porque son muy realistas. Este es el estudio del astrónomo de Vermeer, pintado en 1668. ¿Qué es lo que observamos normalmente en el cielo? Todos lo sabemos. Observamos el Sol, de día obviamente, es nuestra estrella, observamos a la Luna, que cambia de fases, observamos las estrellas fijas, entre comillas, que nos sirven como referencia. Es el plano de referencia para la observación astronómica, los planetas que se mueven entre las estrellas, y podemos observar, si estamos en un lugar despejado, poco contaminado, etcétera, la Vía Láctea. ¿Cuántos de ustedes han visto la Vía Láctea en sus vidas? Hay muchos. Seba, ¿vos no la has visto? No has alcanzado. Pues no, es que para ver la Vía Láctea uno se tiene que ir a la Tatacoa, o se tiene que ir a un lugar realmente muy... a Atacama, en Chile, pues claro, pero no, hay lugares en que se ve, los llanos orientales. Yo estuve en Puerto Carreño, en el Bichada, justo ahí en la desembocadura del río Meta con el río Orinoco, y se veía la Vía Láctea de una forma absurda. Pero lo que tú necesitas es una ciudad sin luz, como Puerto Carreño, y una noche despejada. Una ciudad sin luz y una noche despejada te va a permitir ver la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. O sea, lo que estamos viendo es los brazos, esto, que es lo que uno ve en una noche despejada, es los brazos de nuestra propia galaxia. Los movimientos aparentes en el cielo, sabemos, se deben a los movimientos propios de la Tierra. Por eso se llaman movimientos aparentes. De nuevo, volviendo a la discusión de estos ultra ortodoxos astrofísicos alemanes, el movimiento del cielo visto desde la Tierra es un movimiento aparente. Todo lo que ustedes vean allá, en realidad no está sucediendo. O sea, lo que está sucediendo es que una combinación de nuestro propio movimiento de rotación con el de traslación, pues nos hace de alguna manera observar ese tipo de movimientos aparentes. Entonces, el movimiento aparente del Sol en el cielo determina el paso de día y la noche, que se debe justamente al movimiento de rotación de la Tierra, y el movimiento de traslación del Sol en realidad es el efecto de que la Tierra se traslada alrededor del Sol. Entonces, visto desde la Tierra, observamos el Sol con respecto a mi referencia, que es las estrellas fijas, en una posición distinta a medida que la Tierra se desplaza. Esa trayectoria aparente del Sol en el cielo define lo que conocemos como la eclíptica. La eclíptica es el camino trazado por el Sol entre las estrellas fijas. Y una cosa importante que determina muchas otras características astronómicas es que los ejes de movimiento de rotación y de traslación de la Tierra no coinciden. La Tierra está inclinada, tiene una cierta inclinación en su eje de rotación, y esa inclinación, que equivale a unos 23 grados 27 minutos en esta época, ojo, porque la inclinación del eje de rotación de la Tierra no es constante. De hecho, tiene una variación que la lleva entre, no, esa no es la precisión, es simplemente la variación de la inclinación que va desde 22 grados hasta unos 25 grados. Entonces, por esta época de la historia de la Tierra, el eje de rotación está inclinado 23 grados 27 minutos. Pero eso ha sido diferente. Quien mantiene más o menos constante ese eje de rotación
es la interacción gravitacional con la Luna. Nuestra Luna favorece la estabilidad del eje de rotación de la Tierra. Por ejemplo, Marte varía su eje de rotación entre 25 grados y 85 grados. O sea que Marte, a pesar de estar en una zona de calidad, a pesar de tener muchas características que le favorecerían, la posibilidad de tener vida, el simple hecho de que su eje de rotación tenga una variación tan grande, significa periodo de los millones de años. Pues realmente a veces varía mucho, otras veces varía menos. En este momento el eje de rotación de Marte tiene 25 grados de inclinación, pero puede alcanzar 85 grados. Eso es algo que ya se ha calculado. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que la Tierra esté inclinada? Pues significa que los hemisferios norte y sur van a ser iluminados en diferente proporción dependiendo de la orientación del eje de rotación de la Tierra. Y eso lo reconocemos en la Tierra justamente porque los hemisferios tienen estaciones. Cuando están más iluminados, pues entonces están en primavera y verano, y cuando están menos iluminados están en lo que conocemos como el otoño y el invierno. Ahora, eso determina unas definiciones importantes en astronomía, que son los equinoccios. Equinoccio significa igual noche. La nocte en latín es equinocte, significa la misma duración del día y de la noche. Y de hecho, el día del equinoccio, nosotros tenemos exactamente 12 horas de día y 12 horas de noche. Cuando no se está en equinoccio, la duración del día y la noche son diferentes. En el Ecuador, pues la diferencia no es mucha, pero como ustedes lo notan, aquí el sol a veces sale más temprano, otras veces sale más tarde, y hay una cierta diferencia del orden de minutos. Pero en Nueva York o en Buenos Aires, la diferencia es de horas dependiendo de la época del año. Y entonces, en el otoño y el invierno tengo noches muy largas y días muy cortos, mientras que en primavera y verano tengo días más largos y noches más cortas. De hecho, hay lugares de la Tierra en donde es de día durante 6 meses o es de noche durante 6 meses. Eso sucede por encima y por debajo del círculo polar, tanto el círculo polar ártico para el norte como el círculo polar antártico para el sur. Y los solsticios justamente son los días en donde está la máxima diferencia entre el tiempo iluminado y que corresponden a el máximo alejamiento del Sol con respecto al ecuador celeste, o lo que llamamos en astronomía su máxima elongación o su máxima declinación norte o sur, porque más bien la elongación es para los planetas con respecto al Sol. Pero las posiciones extremas al norte y al sur del Sol determinan justamente lo que conocemos como los solsticios. Entonces, ¿qué es un equinoccio? El equinoccio es justamente un punto en la esfera celeste. El punto en la esfera celeste en donde el Sol pasa de un hemisferio al otro. Eso sucede en cierta época del año. Entonces decimos que estamos en día de equinoccio. Pero el equinoccio astronómico es el punto en el cielo. Es el punto en el cielo en donde justamente el Sol está atravesando el ecuador celeste. Y eso sucede en marzo y en septiembre. Y se reconocen, ahorita vamos a ver, con unos nombres específicos. En marzo el Sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte celeste, mientras que en septiembre pasa del norte al sur. Y eso determina el paso en el norte del invierno a la primavera, y en septiembre el paso del verano al otoño. Y los solsticios, por el contrario, determinan la llegada del invierno y del verano, que se producen justamente cuando el Sol está más al norte. Se produce el solsticio de verano en el norte, o cuando está más al sur, esto es en junio y esto es en diciembre, cuando se produce lo que conocemos como el solsticio de invierno.
exactamente hasta dónde llega el Sol en el norte y en el sur, exactamente hasta unos paralelos que conocemos como el trópico de Cáncer en el norte y el trópico de Capricornio en el sur. Los trópicos están exactamente a 23 grados y 27 minutos de latitud norte, el de Cáncer, y de latitud sur, el de Capricornio, que determina el máximo desplazamiento en el hemisferio norte del Sol y el máximo desplazamiento en el hemisferio sur del Sol. Entonces, los trópicos y la zona tropical no son arbitrarias. No es que a alguien se le ocurrió que pusiéramos ahí el trópico de Cáncer y al otro lado, entonces como tenemos uno en el norte, pongamos uno en el sur para que seamos equitativos y ponemos el de Capricornio. No, es una consecuencia de la posición aparente del Sol en el cielo. Y justamente en los días de solsticio, los rayos del Sol están perfectamente perpendiculares al trópico de Cáncer en el solsticio de verano y al trópico de Capricornio en el solsticio de invierno. Eso simplemente se debe a que el Sol lo vemos diferente en diferentes partes del planeta. El día del equinoccio, el Sol está exactamente sobre el ecuador celeste. El ecuador celeste es una prolongación del ecuador terrestre. Ahora lo vamos a ver sobre el cielo. Eso significa que si yo estoy aquí en el ecuador de la Tierra, al mediodía exactamente voy a ver el Sol exactamente encima de mi cabeza. Si yo me voy para Quito, ahorita les voy a decir cuál es la fecha del equinoccio de marzo. Si yo me voy ahorita a Quito el 20 de marzo, que es la fecha del equinoccio, y me voy allá hay un parquecito en Quito que se llama el Parque del Centro del Mundo. Todo el mundo le dice el ombligo del mundo. Se han ido al ombligo del mundo. Es una maravilla. Pero buena atención, el día del equinoccio, allá está marcado el ecuador. O sea, hay una lineecita en metal que marca el ecuador. Y sobre el ecuador ponen un aparatico que tiene una lupa y ponen una regleta. Entonces durante el día la lupa va quemando la reglita y te marca justamente el ecuador. Entonces eso te lo llevas tú como separador de libros. Que ven como una pelea. Pero entonces lo importante es que uno allá puede jugar a estar en el hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio norte, hemisferio sur. Porque tienes el ecuador pasando de gusto. Ok, entonces, si nos vamos el 20 de marzo a Quito y nos paramos a las 12 del día al punto en la rayita del Parque del Ombligo del Mundo, vamos a tener el Sol exactamente en el centro, justo sobre nuestra cabeza, y no vamos a proyectar sombra. Eso es una cosa maravillosa. Sería la primera vez en sus vidas que ustedes no ven su propia sombra. Pero eso solo sucede el día de equinoccio en el Ecuador. O sea que, de malas, aquí, ojo, aquí en Medellín, bueno, no, mentiras, sucede en cierta época cuando el Sol está hacia el norte, 6 grados. El 4 de marzo está al sur, o sea que tiene que ser más allá. Sí, después del equinoccio. Es en abril. Exacto, cuando el Sol haya avanzado el equivalente a la latitud de Medellín hacia el norte, porque entonces ese día el Sol va a salir justo por el oeste, por el oriente, perdón, y a las 12 del día va a estar sobre nuestras cabezas. Ahora, por el contrario, si yo estoy lejos del Ecuador, por ejemplo en Nueva York, el día del solsticio, perdón, del equinoccio, el Sol no va a estar en el cenit a las 12 del día, va a estar exactamente a una altura equivalente a la latitud del lugar donde yo estoy. Entonces, si estoy en Nueva York, el día del equinoccio, el Sol está a 45 grados. Si estoy en Buenos Aires, equivale, ¿cuánto es en Buenos Aires? Como 42 grados, algo así, 40. Donde esté, esa va a ser, digamos, la altura máxima que va a alcanzar el Sol durante ese día. Y eso, sumado durante el año, simplemente lo que me determina es un movimiento aparente del Sol sobre el horizonte
que equivale a moverse 23 grados 27 minutos al norte o 23 grados 27 minutos al sur. Está justo en el ecuador en los equinoccios. Está más al norte en el solsticio de verano y está más al sur en el solsticio de invierno. Y esto se puede hacer, es muy fácil. Es una tarea que yo le he puesto a mis estudiantes de astronomía desde que empezó el pregrado, y pongan atención. Ninguno la ha resuelto. Triste, pero es sencillo. Es calcular la duración del año trópico. Los romanos ya lo sabían, los egipcios ya lo sabían, los griegos ya lo sabían, los estudiantes de la Antioquia no lo saben. Pues sí lo saben, pero no lo han calculado. Es muy fácil. Claro que es un experimento de un año completo, pero la idea es marcar a diario el punto de salida del sol. Y si tú marcas todos los días el punto de salida del sol, te vas a dar cuenta que eso se da uno cuenta, pero es una cosa rara. Mi mamá me decía, ve, la sombra de la ventana está dando para el otro lado. ¿Sí o qué? Y la sombra de la ventana está dando para el otro lado significaba que el sol cambió de norte a sur. Entonces, los abuelos y las abuelas siempre tienen una intuición científica que interpretan de otra forma, pero mis estudiantes Romia tienen que saber qué diablos es lo que significa eso. Eso simplemente significa que la Tierra, con su inclinación, le dio media vuelta a su órbita, y entonces el Sol, que antes estaba al norte, ahora ilumina más el hemisferio sur. Y es exactamente eso. Si ustedes quieren medir, ahí está, tarea para quien quiera hacerlo, tarea del curso de Ciencias Planetarias. Si ustedes quieren medir la duración exacta del año trópico, ¿qué significa el año trópico? Significa lo que se tarda el Sol en ir de un equinoccio exactamente hasta el próximo equinoccio. O sea, ¿cuándo pueden empezar? El 20 de marzo, que es equinoccio de primavera. Ese 20 de marzo, ustedes registren el punto de salida del Sol sobre su horizonte y sigan el punto de salida del Sol durante todo el año. Cuando vuelva a salir exactamente por el mismo punto, ahí. Ah, claro, ese es el problema. Pues jueguen, o si no, les toca cada otro año. Es una tarea sencilla. A ver qué la hace, pues. Nadie en la universidad lo ha hecho. Y es medir la duración del año trópico. Entonces, de esa forma, sabemos, por ejemplo, que el Sol se desplaza en su declinación un máximo de 23 grados 27 minutos hacia el norte y alcanza el solsticio de verano, y un mínimo de 23 grados 27 minutos hacia el sur durante el solsticio de invierno. En el equinoccio, tanto de otoño como de primavera, la declinación del Sol es cero. Obviamente porque está justo sobre el ecuador. Ahorita vamos a definir lo que es declinación, porque aquí deben estar muchos diciendo que diablos es declinación. Ahorita vamos a hablar de eso. Así que por ahora no se me compliquen mucho. La idea era entender que la inclinación del eje de rotación de la Tierra produce las estaciones y produce ese movimiento aparente del Sol sobre el horizonte y durante el año. Pero además sucede que, y esto sí es un problema astronómico que fue resuelto durante el siglo II a.C. por Hiparco, que era un genio, resulta que el eje de rotación de la Tierra no solo varía en inclinación, sino que además precesa, lo que significa que ese punto en el cielo donde el Sol cruza el ecuador cambia con el tiempo, se mueve, se desplaza en el cielo. A eso lo llamamos la precesión de los equinoccios, y resulta que ese eje de rotación de la Tierra gira alrededor del eje de la órbita en un periodo de 25.767 años. Sí, es una cosa que
no es muy fácil de medir, pero que ya midió Hipparco en el siglo II antes de Cristo. De hecho, lo que conocemos como el punto vernal, que es justamente el equinoccio de primavera, se desplaza 50.3 segundos de arco por año. Si ustedes multiplican esto por los 25 en 667 años, nos va a dar 360 grados. El equinoccio de primavera se adelanta 20 minutos cada año. O sea, sucede 20 minutos antes, cada año. Y eso hace que el norte celeste, el polo norte celeste, que es justamente la dirección a la que apunta el eje de rotación de la Tierra, pues se mueva entre las estrellas. Por eso, cuando ustedes observan las coordenadas de objetos en el cielo para diferentes, digamos en diferentes catálogos, hay una cosa que se llama correcciones de época. Entonces, por ejemplo, hay unas coordenadas que tienen corrección de época de 1950. Eso significa que fue la última vez que corrigieron la posición del eje de rotación. Nosotros utilizamos coordenadas corregidas para el 2000 y seguramente ya debe haber nuevas correcciones. Eso es lo más probable, pero si ustedes ven, cuando vean las secciones rectas y declinaciones en un catálogo, va a estar ahí para J2000, o sea, para el 2000. Estamos en 2013, en 13 años, la vaina ya se ha movido. Entonces, ya las posiciones no son exactamente esas. ¿A dónde apunta el eje de rotación hoy? Pues apunta muy cerquita a una estrella que conocemos como la estrella polar, Polaris, en la Osa Menor. La estrella polar no está exactamente sobre el polo, pero está muy cerquita del polo norte celeste. Lo curioso es que no siempre fue así. Hace 2000 años, la estrella polar apuntaba a otro lugar. Perdón, no la estrella polar, el eje de rotación de la Tierra apuntaba a otro lugar. Esto es 2000 años después de Cristo. Hace 4000 años estaba en otro lugar. De hecho, este camino que recorre, digamos, la dirección del eje de rotación en el cielo, va a hacer que en unos 13.000 años la estrella polar sea Vega. Pero en 13.000 años, o sea que por ahora podemos usar las cartas celestes. Pero hay que corregir las cartas celestes porque en 13.000 años el polo norte celeste va a ser la estrella Vega. Pregunta 1. Simplemente, ¿qué es un equinoccio? ¿Qué es un solsticio? De nuevo la invitación para quienes están viendo el video de responder a las preguntas. ¿Listo? ¿Por cuál solsticio van? Precesión. No, el movimiento de precesión. Y la
la precesión es un ciclo que ya había medido Hipparco. Claro, no, pero ni siquiera que la Tierra girara alrededor del Sol, no, no es necesario. De hecho, ¿cómo se describe el movimiento del equinoccio? Con el movimiento del Sol. O sea, Hipparco hizo la tarea que no han hecho mis estudiantes de astronomía. Hipparco determinó cada año el punto exacto por el que salía el Sol en el equinoccio, y entonces se dio cuenta de que se movía con respecto a las estrellas del orden de los 50 minutos, de los 50 segundos de arco por año. Y eso fue lo que calculó Hipparco. No, lo que tú puedes ver es justamente qué hay al otro lado del Sol. O sea, lo que puedes determinar, por ejemplo, es al momento de salida del Sol, qué estrella se está poniendo. O sea, observar el Sol directamente y saber en dónde está es muy complicado, pero lo que se puede observar es diametralmente opuesto en el cielo, qué es lo que hay. Entonces, se observan las estrellas, que están saliendo y poniéndose justo en el momento en que se está poniendo o saliendo el Sol. Por eso los egipcios hablaban del orto heliaco de Sirio. ¿Qué significa el orto heliaco de Sirio? Es exactamente que cuando Sirio está saliendo por el horizonte, el Sol se está poniendo en el otro lado. Entonces, no puede haber una sola montaña. No, eso no facilita las cosas. Claro, es muy difícil cuando tú tienes cosas que te estorban en el horizonte. Pues ellos se la ingeniarían, quién sabe para dónde diablos iba Hipparco a hacer sus observaciones, pero pues. ¿Ah? Exacto. Por ejemplo, en Egipto tú tienes el desierto, o simplemente estás en una montaña alta, no sé, pero en realidad digamos que no es tan sencillo, eso sí lo tengo que aclarar, como ponerles la tarea a los muchachos de que la vean por la ventana de la casa cada año. Pero sí, lo que tú necesitas buscar es la forma más cómoda de observar el horizonte y de tener claridad con movimientos, composiciones relativas tanto del Sol como de las estrellas. No, pero por ejemplo, el punto de salida del Sol no es algo difícil de observar. El Sol no se puede observar cuando estás aquí, cuando está aquí encima, o cuando ya tiene 10 grados de altura, pero justo el momento en que está saliendo por el horizonte es algo que puedes ver, igual que puedes ver justo el momento en que se está poniendo en el horizonte. Es lo que todos vemos en Coveñas. ¡Ay, la puesta del Sol, el Sol rojo! No sé qué. Y márquelo con lo que quiera, con un palito, una mira, ¡claro! Y listo, y eso, ¿me entiendes? Los métodos observacionales son algo que estos señores conocían perfectamente bien en el siglo II a.C. Tú ibas a hacer una pregunta. Tú nos explicabas ahora que la primavera se demora 20 minutos más cada año. ¿Qué diferencia ahí? Entonces las fechas como tal del solsticio no son siempre las mismas. Es que de hecho ahora es el 20 de marzo, pero en los otros años es en otra fecha. Exacto. Y de hecho el solsticio del equinoccio no sucede en una fecha, sino en un instante preciso. No es que pasó, bueno, o sea, la fecha del equinoccio es el 20 de marzo, pero el equinoccio, el cruce exacto es aún en una hora y un minuto y un segundo exactos. Y eso es lo que calculan los astrónomos. Eso es lo que calculan los astrónomos efectivamente, es en qué instante preciso va a suceder el solsticio o el equinoccio. Una cosa importante que nosotros no podemos percibir directamente, pero que sucede, es que las estrellas tienen su movimiento propio. De hecho, vamos a aprender en sesiones futuras cómo, midiendo el movimiento de las estrellas, podemos detectar planetas alrededor de otras estrellas. El movimiento propio de las estrellas se debe a que son objetos individuales orbitando alrededor del centro de la galaxia y no del centro de la Tierra. Esto es una cosa que no entiendo, no tengo ni idea de cómo diablos explican esto, señores, porque es que esto es real. El movimiento de las estrellas es algo que uno puede medir su velocidad, puede medir cómo se mueven. De hecho, miren, la estrella que posee el movimiento propio más grande medido desde la Tierra es la estrella de Barnard.
que es una estrella que está aquí cerquita a nosotros, está como a unos 6 años luz de distancia. La estrella de Barnard, miren cómo se mueve con respecto a las estrellas de fondo. 1991, 2007, esos son 16 años, pero un movimiento de este tamaño. En 16 años las otras no se movieron para nada. Las otras siguen estando ahí y la estrella de Barnard pasó de aquí a acá. De hecho, les voy a mostrar algo genial. Es una estrella que está cerquita a nosotros, entonces el movimiento se nota más. Se nota más, claro. Es como, vos ves una cosa, vos vas en el Metroplus y vos ves los postes que están aquí cerquita, pero los árboles que están en la montaña aparentemente no se mueven con respecto a vos, porque están tan lejos que el movimiento aparente es mucho menor. Claro, entonces Barnard está tan cerquita que los astrónomos pueden hacer cosas como esta. Miren esto. Esos son fotos reales de la estrella de Barnard. Miren que las otras ni se mosquean. Y esa bendita está tan cerquita que esto es una fotografía que va desde mayo del 2004 hasta agosto del 2008. Eso es un movimiento real de una estrella. Entonces, por ejemplo, la estrella de Barnard hay que estar corrigiéndole la posición cada rato. Sí. Sin embargo, uno siente como que relaciona con más grandes están más cerca, con más chicos están más lejos. Sin embargo, hay unas de igual tamaño y ni siquiera se mueven. Entonces, eso implicaría que son más grandes, pero muy lejanas. Exactamente. Es que lo que tú estás viendo ahí es un reguero de lámparas de diferente potencia a diferentes distancias. Las estrellas son como los bombillos. Hay bombillos de 40 vatios, hay bombillos de 100 vatios, hay bombillos de 500 vatios, hay lámparas de 15.000 vatios. Entonces, claro, si tú tienes un bombillo de 20 vatios en la mesita de noche de tu casa, ese bombillo de 20 vatios brilla más y se ve más grande que la bombilla de 150 vatios del vecino, porque la del vecino está más lejos. E igualmente, ese de 20 vatios que está aquí pegado a tu cara es muchísimo más brillante que la bombilla de 15.000 vatios que ilumina el estadio, que está a 10 kilómetros de distancia. Por eso los astrónomos tienen que definir cosas como las magnitudes aparentes y absolutas de las estrellas. Exactamente por lo que tú estás diciendo. Ahí hay estrellas de todos los colores, de todos los tamaños, incluso hay una galaxia. ¿Sí ven aquí la galaxia? Hay una galaxia ahí metida en la foto. Esa galaxia es un objeto que está por fuera de nuestra galaxia. Todo lo otro que ves tú ahí son estrellas de nuestra galaxia y cada una de ellas tiene una cierta potencia, una cierta luminosidad y está a una cierta distancia. Los tamaños también dependen, el tamaño depende de que también puedas ver la estrella. En realidad, calcular el tamaño de una estrella o medir el tamaño de una estrella es una de las cosas más complicadas en la astrofísica. O sea, no es tan sencillo. Fernando. No, el tamaño de las bolitas, mira, o sea, esta bolita de la estrella de Barnard tiene exactamente el mismo tamaño aparente que esta bolota que durante 4 años no se movió y que además aparece más brillante que la estrella de Barnard. Claro, es que resulta que esta bola es una gigante azul. Es una gigante azul que está a 1500 años luz de distancia y entonces, en proporción a esto, la estrella de Barnard es una enana roja que está a 6 años luz de distancia. Entonces yo puedo ver una estrella que está a 1500 años luz igual o más brillante que una estrella que está a 6 años luz. De hecho, esta está tan cerquita que yo percibo su movimiento, mientras que esta está tan lejos que yo no veo que se mueva, pero se mueve, tiene su movimiento propio. Sí, las estrellas más brillantes tienen, miren, estos cachitos, esta crucecita, es justamente lo que está diciendo Fernando. Las estrellas más brillantes saturan de mayor luz. Esto es un CCD, posiblemente es una cámara, pero están mucho más lejos, exactamente. Entonces, por eso, en astronomía, en fotometría, se definen las magnitudes aparentes y las magnitudes absolutas de una estrella. ¿No?
¿A qué te refieres con los planos? Ah, no, yo ni siquiera sé si es perpendicular a nosotros. Esto es una foto que se toma en un fondo estelar. O sea, yo no te puedo, ni siquiera sé dónde he tomado la foto. Eso no lo puedes decir tú a partir de una fotografía. Ah, ok. Es diferente. Pero de hecho sí se mide. De hecho, la estrella de Barnard no se está moviendo perpendicular a nosotros. De hecho, se está moviendo perpendicular y acercándose a nosotros. La estrella de Barnard tiene dos componentes de velocidad. Una velocidad que es la velocidad tangencial y una velocidad que es velocidad radial. Muchas se alejan de nosotros, muchas se acercan a nosotros. De hecho, pongan atención, la estrella de Barnard se mueve tan rápido y se mueve tan rápido hacia nosotros que en un futuro, por ahí en el año 2000, va a ser la estrella más cercana al sistema solar. Va a estar más cerquita que Próxima Centauro. Todas se mueven, todas las estrellas se mueven, absolutamente todas se mueven. Eso es una buena idea. Tenemos marcador. Espérenme un segundito, yo veo si les puedo mostrar a qué me refiero con lo de velocidad radial. Si esta es la Tierra y yo tengo aquí un telescopio chuchuchu con el que estoy tomando una foto, por aquí en algún lugar está la estrella de Barnard y por allá lejos, muy atrás, muy lejos, están todas esas otras estrellas que parece que no se movían. Resulta que mirando la estrella de Barnard desde aquí, ella tiene un cierto movimiento que en principio yo no sé exactamente hacia dónde, pero sí sé que cuando le tomo las fotos ella parece moverse en la foto, se está moviendo en una cierta dirección, pero espérense, no lo voy a hacer así porque entonces aquí no puedo sacar componentes. Es más, ni siquiera sé, pongámosla que está así. Ok, ese es el movimiento real de Barnard. O sea, Barnard se está moviendo en alguna dirección hacia la galaxia. Pero entonces, cuando yo tomo las fotos, ahí tomo una foto el 29 de mayo del 2004 y la próxima foto la tomé por aquí el 26 de agosto del 2008. 26 de agosto de 2008. La posición aparente de Barnard, es lo que tú dices, parece que fuera perpendicular al plano que estoy fotografiando. Eso no necesariamente es cierto. Lo que sí yo sé es que ella tiene una componente de la velocidad que es perpendicular, pero además tiene una componente muy importante que es la que yo puedo medir desde la Tierra, que se llama la velocidad radial. Entonces, esta velocidad radial, que yo la puedo medir desde la Tierra con efecto Doppler, lo que me dice es, la estrella de Barnard, a pesar de que va para allá, se está acercando a mi sistema solar, porque pues aquí está el Sol, y la distancia de Barnard a la Tierra es la misma cosa que la distancia de Barnard al Sol, lo que sea. Pero entonces, en un futuro, mientras Barnard se siga moviendo, esta distancia, a medida que Barnard se mueve, cuando esté por aquí, no sé, va a ser mucho menor. ¿Ves cuál es la idea? Entonces, aparentemente yo tengo un movimiento vertical aquí, pero lo que significa eso no es que Barnard esté perpendicular a nosotros, simplemente significa que tiene una componente en esta dirección, pero además se está acercando a nosotros al mismo tiempo. Pablo, es que si miramos en la foto, la última tiene más magnitud, es más brillante. Si le cuando subes, la última es más brillante. Puede ser, yo no podría decir eso, pero sí, o sea, en principio eso debería ser así, porque la última significa que Barnard se acerca. Ahora, esto son una diferencia de 4 años. El problema es, o sea, diferencia el brillo podríamos ver en 100 años, en 200 años o en 1000 años. Estoy diciendo que para el 11.000
Barnard va a estar más cerquita que Próxima Centauro. Pero por ahora, lo único que sabemos es que se está moviendo hacia nosotros. Y eso es una cosa importante. Es algo que apoya el hecho de que somos una estrella orbitando el centro de la galaxia, igual que muchas otras. Bueno, volviendo a este asunto, ¿dónde estoy? Entonces, las estrellas se mueven. Y prueba de ello es que detectamos movimientos tan drásticos como la estrella de Barnard. Ojo, de nuevo, es la estrella que más se mueve con respecto a nosotros. Y también sabemos que los planetas se mueven, esto ya lo vimos claramente la semana pasada, y es como aparentemente los planetas retrogradan, y eso se debe justamente a que la Tierra se adelanta en su órbita con respecto a los planetas, y entonces pareciera, visto desde la Tierra, que por ejemplo Marte regresa y continúa. Esto ya es algo que conocemos básicamente. Lo interesante es que todos estos movimientos aparentes, todas estas posiciones aparentes, todas estas medidas se hacen sobre algo que hemos definido como la esfera celeste. La esfera celeste no existe, porque como decíamos ahorita, hay unas estrellas que están más lejos, otras que están más cerquita, y básicamente el universo no es una pelota. Pero para poder hacer astronomía de posición, los astrónomos, desde Calipo, Eudoxio, Tales, Ptolomeo y hasta Pablo Cuartas, suponen que lo que estamos viendo es una esfera por dentro. Todos han entrado al planetario, ¿no? Un planetario, como el que está, no, este ya es diferente. El planetario viejito. Todos entramos al planetario viejito donde estaba la hormiga atómica, ¿se acuerdan? Un planetario se diseñó en 1926 por la fábrica Zeiss exactamente como salón de enseñanza de astronomía para reproducir la esfera celeste. Por eso la pantalla planetaria es una semi-esfera, porque visto desde la Tierra el cielo es como un domo sobre nuestras cabezas, pero eso es aparente. Toda la astronomía observacional es aparente. O sea, no hay, ojo con esto, no hay absolutamente ningún fenómeno que ustedes observen en el cielo que sea en tiempo real, empezando por eso. Primero, no son en tiempo real, y segundo, no está sucediendo lo que aparentemente sucede. Porque así, tan sencillo como esto, ustedes ven el sol y ven que el sol se mueve en el cielo. La que se mueve es la Tierra. Y segundo, ustedes ven el sol y ese no es el sol, es el sol como era hace 8 minutos y 20 segundos. Entonces, todo lo que vemos en el cielo es aparente. Es una cosa que nos aterriza. Es loquísimo. Entonces miren esto, los astrónomos necesitan definir ¿cómo diablos medir cosas en el cielo? Si el cielo es una esfera, entonces tenemos que practicar trigonometría esférica. Yo solo les voy a dar algunas definiciones y les voy a mostrar algunas ecuaciones. Así que no se asusten. La trigonometría esférica es simplemente todas las medidas que yo haga de ángulos y distancias en una superficie esférica. En el caso de la esfera celeste las hacemos desde adentro, pero es igual que si las hiciéramos desde afuera, es la misma vaina. O sea, todas las medidas en el cielo son medidas angulares, porque estoy midiendo sobre una esfera por dentro de la esfera. La Tierra aparentemente está en el centro de la esfera, pues es que los griegos no eran tan tontos, es la cosa que uno observa todos los días. Yo estoy parado en el centro y toda la bendita esfera me da la vuelta. Entonces, eso es una cosa, digamos, de sentido común, más que otra situación. Entonces, una esfera es simplemente un lugar geométrico en donde todos los puntos están a la misma distancia de un punto que se llama centro, y es un volumen tridimensional finito en un espacio euclidiano.
euclidiano significa un espacio plano, y su superficie es una superficie bidimensional ilimitada. ¿Qué significa una superficie bidimensional ilimitada? Miren que es un espacio finito, o sea, la esfera tiene un cierto volumen, pero ustedes nunca encuentran el límite de la esfera. Claro, si usted es una hormiguita y empieza a caminar una pelota, la pelota nunca se acaba. O sea, no hay un comienzo ni un fin para la esfera, y a eso se refiere con una superficie ilimitada. Dentro de esa esfera, o más bien por fuera de esa esfera, uno puede definir cosas como los círculos máximos. Un círculo máximo es la intersección de un plano que atraviesa el centro de la esfera. Y todo círculo máximo divide la esfera en dos hemisferios. Porque claro, pasa por el centro, y entonces como pasa por el centro, arriba me queda media esfera y abajo me queda otra media esfera. O si lo paso por el centro, a un lado me queda media esfera y al lado, whatever. Eso significa círculo máximo. Tiene que pasar por el centro de la esfera. Y los polos se definen muy fácil. Los polos de una esfera simplemente son los extremos de un diámetro que sea perpendicular a cualquier círculo máximo. ¿Cómo definimos los polos de la esfera terrestre? Porque hay un círculo máximo definido que es el ecuador terrestre. Y los polos están diametralmente perpendiculares al plano del ecuador. Y entonces uno puede definir sobre una esfera cosas raras que definían los griegos como los triángulos esféricos. Los triángulos esféricos son diferentes a los triángulos normales, porque los triángulos normales uno los define en un plano, pero los triángulos esféricos están curvaditos. ¿Sí o qué? Y entonces, a diferencia de un triángulo plano en donde la suma de sus ángulos da exactamente ¿cuánto? 180 grados. En un triángulo esférico la suma de los ángulos es más que 180 grados. ¿Por qué? Pues simplemente porque yo puedo tener ángulos que me suben más de 180. Entonces un triángulo esférico es una porción de una superficie de una esfera limitada por círculos máximos que se puede definir sobre la esfera. Y entonces con esa definición, desde hace siglos, yo puedo calcular cosas sobre esa esfera, utilizando algo que se llaman las fórmulas de Bessel, pero que ya se conocían desde la antigüedad. Empezamos a hablar de senos y cosenos. ¿Quién era que quería que no habláramos de cosenos sino de senos? Dime. Ah, Pablo era el que quería. Médico tenía que ser. Pues, a partir de relaciones simples, yo puedo saber cuál es, digamos, la distancia entre los vértices de un triángulo esférico y los ángulos del vértice del triángulo esférico. Aquí hay una cosa interesante, y es que póngame atención a lo siguiente. Los lados de un triángulo esférico no son líneas rectas, son arcos, son pedazos de una circunferencia. Entonces, eso hace que lo que uno esté midiendo en realidad es un ángulo, es una distancia angular. Sobre la Tierra, las distancias entre las ciudades se miden como arcos, que después eso se convierta en kilómetros. Pero, ¿cómo hacen, por ejemplo, cómo hacen las líneas aéreas para definir cuál es la mejor ruta para ir desde Helsinki hasta Nueva York? No, usando trigonometría esférica, Sebas, no te metas por allá. Por eso, o sea, ¿qué estás diciendo? No, geodésicas. Es eso. Yo soy, no sé, piloto de Swiss Airlines, que le pongamos cachezo de Avianca, ¿no? Y tengo que ir desde Helsinki, en Finlandia, que está pegado al polo. Tengo que ir desde Helsinki, en Finlandia, que está pegado al polo norte, allá, al círculo polar, hasta Nueva York, en los Estados Unidos. Lo que hacen los pilotos es trazar círculos máximos que pasen por Helsinki y por Nueva York y seguir esa ruta. Esa es la ruta más corta. Porque ustedes dirán, no, pero si Helsinki está aquí en Europa y Estados Unidos está aquí, entonces me vengo y atraveso el Atlántico.
Como somos una esfera, es más fácil ir por encima del polo. Y se llega más rápido. De hecho, los vuelos desde Nueva York hasta Seúl se hacen por encima del polo. No atraviesan el Océano Pacífico, atraviesan el Océano Ártico. Simplemente porque aplican reglas de Bessel, que son cosas sencillas. Usted tiene que saber cuál es la distancia más corta entre Nueva York y Ciudad del Cabo. Imagínense, para ir de Nueva York a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, pues simplemente coja el mapa mundis, trace un círculo máximo y siga la ruta. Y si quiere saber cuánto mide, pues ubique por aquí una ciudad que usted conozca a la distancia, como el Cairo, no sé. Y entonces de Nueva York al Cairo va por aquí, de Nueva York a Ciudad del Cabo va por aquí, de Ciudad del Cabo a Nueva York, al Cairo va por acá, etcétera, etcétera. Es una cosa que se inventaron los griegos y que usamos todos los días sin darnos cuenta. Fórmulas de Bessel. Pero resulta que, la Tierra no es una esfera perfecta. ¿Cuál es la forma real del planeta Tierra? La forma que tiene nuestro planeta se estudia por una ciencia que se llama geodesia. La geodesia, de hecho hay ingenieros geodésicos. Aquí no, pero en Bogotá hay una carrera que es ingeniería geodésica. La geodesia estudia la forma de la Tierra. Ya sabemos que desde el siglo IV a.C. los griegos ya sabían que la Tierra era una esfera. ¿Basados en qué? Basados en ver a los barcos perderse en el horizonte, basados en la sombra de la Tierra, en los eclipses de luna sobre la luna, etcétera, etcétera. Esto ya era una idea clara hace 2400 años. Pero en realidad, la Tierra no es una esfera. Aquí está un poco exagerado. Pero esa es la forma de la Tierra. No, ahí ni siquiera importa el agua. Mira, aquí está Sudamérica, aquí está Norteamérica, África, aquí está Europa, y resulta que las partes más alejadas del centro de la Tierra están justo en Europa y en el sur de África, y las partes más cerquita del centro de la Tierra están justo aquí al sur de la India, pero esa es la idea. Ahí están mostrándonos a través de una reproducción lograda por los satélites de geodesia de cómo es en realidad la forma de la Tierra. Como los europeos están más alejados del centro, por eso son más altos. Claro, en cambio los sudamericanos, vean, los sudacas, enanos, pegados del centro de la Tierra, más gravedad. ¿Por qué la Tierra no es una esfera perfecta? Porque la esfera perfecta solo la tenían los pitagóricos. La Tierra es un volumen de materia que está no homogéneamente distribuida. ¿Cómo diablos se distribuye la materia de la Tierra? Pues, eso depende de cómo se formó. Vamos a ver que formar un planeta es un cuento muy grave. Entonces, dependiendo de eso, además de la rotación, resulta que cuando yo combino la gravedad, que está tratando de empujar todo hacia el centro, con la rotación, con la distribución de masa, la Tierra debe ser algo achatado. Y entonces, de acuerdo con la teoría de Newton, la Tierra no debería ser una esfera, sino algo que se llama un elipsoide de revolución. ¿Qué diablos es un elipsoide de revolución? Es un balón de rugby. No el de fútbol americano, porque el de fútbol americano es puntudo. Ustedes han visto que el balón de fútbol americano es puntudito en las esquinas, pero eso es para que juegue, eso es para darle aerodinámica. En cambio, los balones de rugby, eso sí es, ese sí es deporte para machos. Los de fútbol americano tienen casco, bomberas, un montón de vainas para choques por todas partes. ¿Sí o qué? En cambio, los jugadores de fútbol australiano, todos los jugadores de fútbol australiano son buenos. Han perdido la dentadura completa para 10 veces en su vida. Y sin orejas, tienen la nariz torcida, todos tienen los tabiques quebrados. Es una cosa absurda. Porque eso sí serán totazos y sin parachoques. Bueno, un elipsoide de revolución es un balón de fútbol australiano, por ejemplo. Y entonces, durante mucho tiempo trató de medirse el achatamiento de la Tierra. De hecho, desde el siglo XVIII, expediciones de los astrónomos franceses de la Revolución trataron de medir el achatamiento de la Tierra porque estaban midiendo la distancia entre el Ecuador y el Polo para definir el metro.
El metro, patrón, definido durante la Revolución Francesa, se definía como una 10.000.000ª parte de la longitud de un cuarto de meridiano. O sea, el meridiano que pasaba por París, desde el Ecuador hasta el Polo, lo dividís por 10 millones y tal, tenés el metro más bueno. Pero para eso tenían que medir el achatamiento, etcétera, etcétera. Puro trabajo astronómico, pura astronomía. Y entonces, pero se encontraron que no era tan sencillo. De hecho, la forma de la Tierra es muy complicada. Y es muy complicada porque no somos un esferoide, un elipsoide de revolución, o sea, no somos simplemente una esfera achatada. Y entonces los geodésicos definen algo que se llama el geoide. ¿Y qué diablos es el geoide? El geoide es una figura que se define para describir la forma de la Tierra y cuya propiedad más fundamental es que la superficie del geoide es exactamente perpendicular a la vertical en cada punto del planeta. Eso es lo que hacen los ingenieros geodistas. Ustedes no han visto un montón de personas por ahí con una plomada y en la vertical. Entonces, en cada punto de la Tierra, miren qué cosa tan camelluda, en cada punto de la Tierra, la vertical me dice cuál es el geoide. Pero eso es un camello. Y para astronomía no sirve con carajo, eso sirve para los ingenieros que necesitan trazar niveles y saber dónde poner el puente, que no les caiga. Los ingenieros necesitan medir verticales y geoides sobre la superficie de la Tierra. Pero los astrónomos pues digamos que no se preocupan tanto, porque miren, es tan complicado definir el geoide que sucede lo siguiente. Si yo mido la vertical cerquita a una montaña, resulta que, claro, la vertical determina el centro de la Tierra. Esta masa de la montaña me desvía la bendita plomada. Claro, una montaña pesa un montón de gravedad. Entonces la plomada no solo se siente atraída por la Tierra, sino que se siente atraída por la montaña. Entonces eso me desvía la vertical. Eso significa que el geoide ahí está medio chueco. Entonces, eso de los geoides es muy camelludo. Eso es para los ingenieros. Los astrónomos, más bien, decidimos volver a la definición clásica de Newton. Digo, no, ¿saben qué? No jodamos más. La Tierra es un elipsoide de revolución. Ya, los ingenieros que midan geoides. Pero pues uno para medir la distancia de una estrella, ¿qué importa si la quita plomada se desvió 2 segundos de arco porque había una montaña? De aquí a Próxima Centauro esa vaina no es enorme, ¿cierto? Y entonces definimos que la Tierra es un elipsoide de revolución porque, miren, la distancia máxima entre el radio del geoide y el radio del elipsoide es de apenas unos 100 metros. O sea, cuando tengo mucha diferencia entre uno y el otro. Entonces, piensen en un radio del geoide de la Tierra de 6.700 kilómetros y el otro de 6.790. No, 6.700 kilómetros, porque la distancia es de 100 metros. O sea que eso es bobada, eso no se nota, uno pasa rápido en moto, eso no se nota. Y entonces, ese elipsoide se llama elipsoide de referencia y fue definido en 1976 por la Unión Astronómica Internacional. ¿Cuál es el radio ecuatorial promedio de la Tierra? 6.378.140 kilómetros. ¿Y cuál es el radio polar promedio de la Tierra? 6.356.755 kilómetros. Como vemos, el radio ecuatorial es mayor que el polar. ¿Por qué? Porque efectivamente, como Newton lo predijo, la Tierra está achatada por la rotación. Dime. Miden el radio en muchos lugares. Básicamente es igual que saca cualquier promedio. Necesitas 100 medidas, las sumas y las divides por 100 y eso te da el promedio. Claro, porque otra vez, de hecho, este es el radio del elipsoide. Como tú ya definiste un elipsoide de referencia, ese elipsoide tiene un tamaño que tú puedes medir. Entonces, Pablo, dime.
Entonces, las GPS tienen que hacer una relación entre la elipse y el geoide. Claro. Para localización de los puntos. Sí, exactamente. ¿Existe la relación? Pero creo que las GPS funcionan con el elipsoide de referencia, ni siquiera con el geoide. Entonces, es que como digo, el geoide es demasiado complejo. Entonces, simplemente la constelación de satélites de GPS está trabajando con el elipsoide de referencia. Y entonces, aunque habría que averiguarlo mejor, o sea, es algo que yo creo que funcione así porque pues, básicamente la Unión Astronómica Internacional definió la Tierra como un elipsoide de revolución, pero habría que ver porque la exactitud que necesitan los GPS posiblemente necesite de la precisión de medir el geoide. Ahora, los satélites tienen la ventaja de saber exactamente a qué distancia de la superficie están siempre. Ellos simplemente envían una señal láser o lo que sea y todo el tiempo saben a qué distancia exacta están de la superficie de la Tierra y saben cuál es su latitud, etcétera, etcétera. O sea que posiblemente ellos sean más precisos aún que el elipsoide de revolución. El achatamiento de la Tierra es del orden de una parte en 298.257, que es la diferencia que hay entre el radio ecuatorial y el radio polar dividido por el radio ecuatorial. Y la excentricidad del elipsoide, ojo, esta no es la excentricidad de la órbita, es la excentricidad, o sea, qué tan deformado está el elipsoide de referencia, es del orden de 0.08, es muy pequeño. Ahora, entonces, sobre la Tierra podemos hacer definiciones, y esto lo hacen los astrónomos, que los geógrafos lo utilizan, maravilloso, pero esto es trabajo de astronomía. Entonces definimos los meridianos terrestres, ya sabemos que meridianos son líneas que se determinan por el corte entre el elipsoide y si yo pasara muchos planos a través del centro, cada uno de esos planos me determinaría un meridiano. Y obviamente el meridiano de referencia es el meridiano de Greenwich, que fue elegido como referencia en 1884. ¿Por qué? Porque en 1884 el Imperio Británico era el imperio, que los manes eran los que mandaban la parada. ¿Sí o qué? Todas las benditas cartas de navegación y todos los benditos cálculos de efemérides astronómicas se hacían en el observatorio de Greenwich. Entonces, a pesar de que Berlín, París estaban peleando por ser el meridiano de referencia, en una conferencia que se hizo en Washington en 1884, se decidió que el meridiano de referencia era el meridiano de Greenwich. El ecuador se define como un plano perpendicular al diámetro polar y es un círculo máximo. Los paralelos terrestres simplemente son planos paralelos al ecuador y que cortan el elipsoide de referencia con círculos menores. La vertical de un lugar es justamente la dirección normal al elipsoide en ese lugar. Esa vertical define dos direcciones. El cenit está exactamente en la vertical superior y el nadir, que sería el punto diametralmente opuesto de la esfera, está exactamente en la vertical inferior. Y el horizonte del lugar, pues simplemente es el plano perpendicular a la vertical del lugar que interseca a los planos que contienen los meridianos. Estos son, miren que son definiciones astronómicas, entonces suenan súper raro. O sea, yo estaba leyendo, y dije, no está interesante, porque es enredado el lenguaje, pero uno lo puede simplificar sencillamente como los meridianos son semicírculos máximos que van de polo a polo. Los polos exactamente son los puntos que son perpendiculares al plano del ecuador. El ecuador es el plano que corta la esfera de referencia exactamente por la mitad. Y los paralelos son todos los planos que sean paralelos a eso. La vertical del lugar es justamente la vertical, o sea, la que forma un ángulo de 90 grados con la elipse, y el horizonte pues es el plano que podemos ver. Y entonces eso permite definir coordenadas geográficas.
Las coordenadas geográficas en la Tierra no se definen sobre una esfera, se definen sobre el elipsoide de referencia de la Unión Astronómica Internacional. Y entonces uno define el meridiano referencia, que es el meridiano de Greenwich, y define la latitud, que es un ángulo con una letra griega que conocemos como phi, como el ángulo que forma la vertical del lugar con el plano del ecuador. Aquí no se ve, pero si uno lo... O sea, ¿cómo es que me están definiendo ahí la latitud? De esta manera. La idea es que si esta es la Tierra y este es el ecuador, este es el plano del ecuador, sencillamente la latitud de un punto es exactamente lo que describen ahí. La latitud de un punto equivale a el ángulo que forma la vertical del lugar. Entonces aquí tenemos que hacer una cosa más precisa. Espérense un segundo. Es que está, ni siquiera es elipse, pues no es nada. Pero aquí vamos a simplemente suponer que estos son 90 grados. Entonces, si esos son 90 grados, esta es la vertical del lugar y este es el plano del ecuador. El ángulo entre la vertical de este lugar y el plano del ecuador determina la latitud. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo mido la vertical en Medellín, esa vertical va hasta ¿dónde? Hasta el centro de la Tierra, ¿cierto? El ángulo entre el plano del ecuador y la vertical en Medellín es como de unos 6 grados, 46 minutos, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Eso es lo que define la latitud. Mientras que la longitud simplemente es un ángulo que forma el meridiano de Greenwich con el meridiano del lugar en donde estoy. Entonces, ahí se puede ver claramente en el mapa mundi como este punto por aquí, que es un punto en el medio del Atlántico que no me interesa, posiblemente fue el punto en donde iban a votar a Colón por la borda. Simplemente yo puedo definir su latitud como el ángulo entre el ecuador y donde estoy, y la longitud como el ángulo entre el meridiano de Greenwich y donde estoy. Entonces, la latitud va entre 0 y 90 grados o 0 y menos 90 grados, y la longitud simplemente va desde 0 hasta 12 horas cuando estoy exactamente en la antípoda. Este meridiano que está por el otro lado se llama el meridiano de cambio de fecha, y es un meridiano que pasa por las islas Fiji. ¿Ah? Los de Fiji están en el futuro. Claro, eso siempre ven adelantado. En Fiji ya es domingo y nosotros todavía estamos en el sábado. Entonces, la longitud se mide hacia el oeste positiva, hacia el este positiva y hacia el oeste negativa. Por ejemplo, Medellín no está exactamente Medellín está como a 76 grados, pero el meridiano que define el horario de Medellín es -1, -2, -3, -4, -5. Nosotros estamos 5 horas atrás de Londres. Pregunta.
¿Qué es el geoide y qué forma tiene la Tierra? No podría decir que la Tierra es una pera. Más o menos. No, básicamente, ¿qué forma geométrica me representa la Tierra? Esa es la idea. Bueno, avancemos un poco porque todavía nos falta un poquito. Entonces, la esfera celeste, de nuevo, es una idealización de lo que observamos desde la Tierra. La esfera celeste se define como una esfera imaginaria con la Tierra en el centro, o de hecho concéntrica con la Tierra, o sea, el centro de la esfera celeste es el centro de la Tierra. Es exactamente lo mismo. Que tiene un radio arbitrariamente grande. ¿Cuánto vale el radio de la esfera celeste? No. Ese es el radio del universo visible. Eso es distinto. ¿Cuál es el radio de la esfera celeste? ¿Ah? 500 años. ¿Quién te dijo a vos eso? Ah, está inventando. Miren, es una cosa sencilla. Como la esfera celeste es imaginaria, básicamente yo le puedo poner el radio que me dé la gana. Entonces, para ahorrarme problemas trigonométricos, el radio de la esfera celeste es 1. ¿Ya? ¿1 qué? 1 nada, es que yo no mido nada, yo no sé a qué, yo no estoy midiendo distancias a la esfera celeste, yo estoy midiendo cosas sobre la esfera celeste. Y como mido cosas sobre la esfera celeste, a mí no me interesa en realidad cuál es el tamaño de la esfera. A mí me interesa medir ángulos sobre la esfera. Y entonces el radio es arbitrariamente 1. Y eso me ahorra un montón de problemas. ¿Te imaginas? Una esfera, eso es lo que se llama una esfera unitaria. Es igual que cuando uno define las funciones trigonométricas con un círculo unitario. ¿Recuerdan eso? Esto es simplemente para ahorrar problemas matemáticos. Porque a mí lo que me interesa de nuevo es lo que hay sobre la esfera, sin importar a qué distancia está, porque de hecho no sé a qué distancia está. Tal distancia es simplemente aparente. Yo supongo que todas están a la misma distancia puestas sobre una superficie esférica. Y esa era la idea de los griegos. La esfera celeste tiene un movimiento de rotación. De nuevo, no es la esfera la que rota, es la Tierra la que rota. Yo veo a la esfera rotar porque es la Tierra la que está rotando. Y sobre esa esfera se mueven los astros aparentemente. Claro, sobre esa esfera yo veo moverse el Sol, la Luna, los planetas, los cometas, los asteroides, veo moverse la estrella de Barnard, etcétera, etcétera. Los astrónomos simplemente lo que hacen es medir cosas sobre esa esfera. Medimos puntos, localizamos puntos, medimos círculos máximos, medimos planos, medimos ángulos, medimos distancias, etcétera, etcétera. Todo se hace sobre la esfera celeste. La esfera celeste es el plano de trabajo, no es un plano, es la superficie de trabajo de un astrónomo. Todos los astrónomos miden todo ahí en la esfera celeste, excepto cuando empezamos a hablar de cosas como astrofísica y como distancias de las estrellas o como cosmología. No, esto es astronomía de posición. Recuerden, como estamos viendo astronomía de posición, a mí lo único que me interesa saber es dónde diablos está algo sobre la esfera celeste. No existe. Eso es lo que precisamente estoy tratando de explicarte. Es imaginario. No, de hecho hay cosas que tú no ves, pero que con un telescopio puedes ver, y entonces también las ubicas en la esfera celeste. O sea, no, pues el universo visible, los objetos más lejanos están a 12.000 o 13.000 millones de años luz de distancia, pero eso es una distancia espaciotemporal.
Entonces ya es una cosa completamente distinta. De hecho, la geometría de Euclides que usábamos en la esfera celeste no nos sirve con carajo cuando hablamos de cuásars y cuando hablamos de galaxias y de cúmulos de galaxias, no sirve para nada. Lo único que tú puedes, para lo único que te sirve es para saber en qué lugar de la esfera apuntas el telescopio. Pero, de nuevo, la trigonometría esférica y esta definición de esfera solo me sirve para saber para dónde apuntar. La naturaleza de ese objeto, la distancia real a la que está, por qué produce la radiación que produce, eso es otra área de la astronomía, digámoslo así. Esta que estamos explicando aquí solo me sirve para saber en dónde está, para saber dónde está Júpiter en cierto momento, para saber dónde está el Sol en cierto momento, para saber dónde está la Luna en cierto momento, para hacer mediciones. Es solo para astronomía observacional. Y entonces, yo puedo definir el horizonte como el plano vertical, por el plano perpendicular a la vertical del lugar, y puedo definir sobre ese horizonte puntos cardinales como norte, sur, este y oeste, y definir puntos como el orto. El orto es el punto en donde una estrella o cualquier objeto celeste sale por el horizonte y se hace visible. Entonces, por eso hablamos del orto helíaco de Sirio, el orto de la Luna. El orto de la Luna es el punto sobre el horizonte por el que sale la Luna. El orto de Júpiter, donde salió exactamente Júpiter. La culminación superior es justo el momento en que un objeto atraviesa el meridiano del observador. ¿Qué es el meridiano del observador? Es la línea que une el punto cardinal norte del observador, que va sobre la esfera celeste y llega hasta el punto sur cardinal del observador. Entonces, yo soy un observador aquí en el planetario de Medellín, entonces para saber cuál es mi norte me paro mirando para Bello. ¿Yo qué? Con una brújula si es posible, con un GPS si es mejor, pero básicamente lo que determino yo es cuál es mi punto norte. ¡Tan! Allá está el punto norte, Bello. Eso significa que el meridiano de Medellín parte desde Bello, pasa por encima de mi cabeza, sigue hacia el sur y llega a la Guajatara. Es así de sencillo. La línea que pasa sobre mi cabeza de norte a sur es mi meridiano. Y el Sol sale por allá por Santa Elena, pero si yo no tuviera las montañas de Santa Elena y estuviera en un horizonte plano como este de aquí que es tan bonito, yo vería el Sol en cualquier momento por la mañana salir por el orto. El orto es el punto por el que sale, el orto solar. Y entonces, ¡ting!, salió el Sol y viene subiendo y de pronto, ¡pah!, a las 12 del día culmina. La culminación del Sol es justamente cuando llega a mi meridiano, y por eso el día se divide en AM antes del meridiano y PM pasado meridiano. Todos los días usamos AM y PM y es una vaina que es astronómica. Y la culminación inferior es, el ocaso es justo el punto donde se esconde un astro. Entonces, el ocaso no solo se trata del Sol, se trata de la Luna o de cualquier planeta, de cualquier estrella que se esconda por detrás del horizonte, y la culminación inferior sería cuando el objeto está pasando justo al otro lado de la esfera celeste. Algunas estrellas no tienen ni orto ni ocaso. Eso significa que no tienen un punto de salida ni un punto de entrada por el horizonte. Están siempre sobre el horizonte. Normalmente esto es más notable si yo estoy más al norte o más al sur. Aquí en Medellín, solamente las estrellas que estén a 6 grados del polo norte celeste serían lo que llamamos estrellas circumpolares. Las estrellas circumpolares son muy famosas desde hace mucho tiempo porque, por ejemplo, Homero describía como la Osa Mayor, siempre siguiendo Orión, jamás toca las aguas, jamás del mar las fieras aguas tocan. Esto es una referencia de la Odisea de Homero,
haciéndonos entender que la Osa Mayor es circumpolar a la latitud de Grecia. Exactamente. Y hay otro problema complicado en astronomía, y es el hecho de que la rotación de la Tierra no sea uniforme. De hecho, la rotación de la Tierra se frena aproximadamente en 17 milisegundos por siglo. Eso no parece un problema. 17 milisegundos por siglo no significa nada. Eso significa: el día de los dinosaurios duraba 22 horas. Nuestro día ya dura unas 23 horas y 26 minutos. Pero a medida que la Tierra se frena, el día va a ser cada vez más largo. 17 milisegundos por siglo, pero pues, a los descendientes de nuestros descendientes les va a tocar estudiar más tiempo y trabajar más tiempo que arte. ¿Por qué se frena la Tierra? O sea, ¿por qué el día es más largo? Primero, hay unas causas de tipo secular, y simplemente es que la Tierra no es un sólido. La Tierra tiene material líquido que la frena, que causa rotación diferencial y que produce fricción. El núcleo exterior de la Tierra es hierro líquido. El manto de la Tierra es silicatos, material fundido, muy viscoso, eso sí, pero no es sólido. Entonces, como la Tierra no es un objeto sólido, toda esa fricción interna produce calor y produce frenado de la rotación. Hay variaciones periódicas que dependen de la velocidad de rotación, que oscila entre un máximo y un mínimo. Esto también se debe básicamente a la atracción gravitacional del Sol y los otros planetas. Hay variaciones irregulares producidas por cambios en la estructura interna de la Tierra. Desplazamientos de material del interior de la Tierra causan variación en el periodo de rotación. De hecho, los tsunamis, como desplazan una cantidad inmensa de material, imagínense, un tsunami mueve medio océano Índico. Mover medio océano Índico frena la Tierra. Entonces, claro, ustedes no se acuerdan cuando sucedió el tsunami además de que se murieron 200.000 personas en Malasia, salió la noticia inmediata: se varió el eje de rotación de la Tierra y cambió la duración del día. Sí, como 5 millones de segundos. Pues, o sea, nos dio una variación que había sucedido en un ciclo, en un momento, pero eso no significaba pues nada más allá del otro. Y también el hecho de que la dirección del eje de rotación varíe hace que, miren una cosa curiosa, el eje de rotación de la Tierra tiene un periodo de 430 días que está contenido en una área de 30 metros por 30 metros, en el polo. Pongan atención, esto es una cosa curiosísima, y es que el polo norte se mueve de lugar en un cuadrado de unos 30 por 30, 900 metros cuadrados. O sea, los pobres exploradores no pueden llegar y decir: este es el polo. No, que le movió. Este es el polo. Este es el polo. Entonces, realmente hay un cuadrado. Este es el polo. Entonces, realmente hay un cuadrado de 900 metros cuadrados de 30 por 30 por donde sale, digámoslo así, el eje de rotación de la Tierra. Y se está moviendo en esa área. ¿Cómo así? No, 430 días. Entonces, sí, puede ser que hoy esté aquí, pero pues él se va moviendo por esa área de 30 metros alrededor. Ya nos pasamos de hora, ¿cierto? Nos vamos, no, pero ya estamos terminando. No, en realidad yo creo que más bien, espérense un segundito. No, sí, más bien vamos a parar aquí, después de que analizamos el periodo de rotación de la Tierra y el movimiento de rotación, y en la próxima sesión del sábado terminamos con lo que define el movimiento de traslación de la Tierra y definimos lo que son las coordenadas astronómicas que utilizan los astrónomos para hacer mediciones sobre la esfera celeste. Creo que se me está pasando la mano en las diapositivas, voy a tener que planear mejor las sesiones del próximo sábado para que no nos demoremos tanto. Entonces,
maravilloso que estuvieron con nosotros hoy. Recuerden, el sábado muy puntuales a las 9 de la mañana. Inmediatamente, sí, vamos a terminar de solucionar. No, si quieren déjenselo a Juan de una vez. Pablo, para las personas que faltan por carpeta, que por favor se acerquen aquí. A las personas que no se les ha entregado el material carpeta, por favor, Juan David les va a entregar. La lista, por favor, ¿dónde se encuentra? Y la tarea se las dejo en la página. Les voy a poner la tarea para esta semana en la página. Igual voy a montar las presentaciones en la página. Ustedes saben que esto se está actualizando. Entonces, de aquí al lunes tienen las presentaciones y la tarea puesta en la página del curso. Mil gracias. Nos vemos el sábado. Compañeros, un parroquial sobre las reuniones del grupo rápidamente. Adelantadas los trámites.